de poder alabarte, Señor, de poder bendecir, de poder glorificar tu bendito y poderoso nombre, Señor. Entendemos y sabemos, Padre, que estamos en este lugar por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Nada nos debemos, Señor, sino todo te lo debemos a ti. Y es por eso, Señor, que en este momento te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Todo lo que somos, Espíritu Santo de Dios, para que tú gobiernes, para que tú puedas manifestarte a través de nuestras palabras, de nuestros hechos. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Y sabemos que si tú estás en este lugar, Señor, hay sanidad, hay salvación, hay liberación. No porque, Señor, hemos escuchado solamente, sino porque lo hemos vivido. No solamente, Señor, porque nos han contado o me han contado, Señor, sino porque he vivido que cuando tu pueblo te alaba, te adora y abre sus labios en alabanza, en reconocimiento a ti, cosas asombrosas y poderosas que nosotros no nos imaginamos suceden. Es por eso, Espíritu Santo de Dios, que te ruego que tú te muevas en este lugar. Que tú te muevas en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Y llenes nuestros labios de alabanza y de reconocimiento al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga en este día domingo. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Esta canción que vamos a cantar y vamos a entonarla juntos habla acerca de la presencia de Dios en medio de nosotros y se llama El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos con nuestras palmas a decir: el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, para sanar, para librar, para romper, para sanar, para librar mi alma. Sí, Señor. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Lo
decimos juntos: el Señor, el Señor, el Señor, el Señor está aquí. Dale un fuerte aplauso a ese Señor que nos visita con su hermosa y poderosa presencia. Bien fuerte si es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como aquel que va con cantos a la casa del Señor. Celebraremos su poder. ¿Se acuerda de esta canción? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. A ver sus voces. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso. Poderoso de Israel, su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso quiero escuchar sus voces diciendo: poderoso. Levantamos nuestras voces. Poderoso, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de palmas y bombo de pie. Él es el. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Poderoso de Israel, su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso, una última vez, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Poderoso, gracias Señor, porque tú eres el poderoso de Israel. Tú eres poderoso, Señor, en nuestros problemas. Tú eres poderoso, Señor, en nuestras dificultades. Tú eres más poderoso, Señor, que esa tormenta que podemos atravesar, que esa enfermedad que quizás por ahí alguno de mis hermanos están cursando. Tú eres más poderoso, Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde está. Si quiere levantar sus manos al cielo en reconocimiento y señal que dependemos de Dios, lo puede hacer en este día, en esta hora.
Queremos crear, Señor, un clima y un ambiente de entrega total de nuestras vidas a ti, Señor. Te bendecimos, Rey. Te adoramos, Señor. Renueva nuestro corazón, Señor. Renueva nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. Cantemos juntos al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te lavo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te lavo, y es por eso que
sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. ¿Quieres? Vamos a cantar juntos. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te lavo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te lavo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que y es por eso que te doy todo mi amor. Levante su voz y declare en este día. Y es por eso que te lavo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Levante sus manos al cielo. Jesucristo es. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante a sus pies. Jesucristo es Rey. Levantemos nuestras voces y digamos: Jesucristo es. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Una última vez: Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es. Jesucristo es Rey. Padre, en esta mañana nosotros declaramos tu señorío en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos contar con Jesús como el Rey de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque te podemos conocer. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que aún lo que conocemos de ti es poco comparado con aquello que vos nos vas a enseñar y con aquello que nos vas a mostrar. Señor, por eso en esta mañana nos disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos, Señor, nuestra vida delante de tu presencia para pedirte que el Espíritu de Dios sea el que nos ministre, que tu palabra sea, Señor, la que penetre en nuestros oídos y en nuestro corazón, que podamos ser
oidores que obedecen tu palabra, que podamos ser oidores que resuelven en su corazón lo que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios marcará a nuestras vidas que debemos resolver. Señor, por eso atamos en esta mañana todo espíritu de incredulidad y todo espíritu, Señor, que viene a querer distraernos de lo que es tu palabra, Señor. Y oramos, Padre, para que el Espíritu Santo de Dios ponga en nosotros corazones sensibles, dóciles, corazones prestos a obedecerte. Señor, honramos tu nombre en este lugar. Sea tu nombre exaltado en esta hora. Sea tu palabra, Señor, la que tenga cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, nos entregamos a ti. Gracias, Padre. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy vamos a ver un tema que también está en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es de cómo también nosotros tenemos que resolver los pendientes que a veces hay en nuestra vida. Jesús, antes de irse al cielo, si hubo algo que hizo fue resolver algunos pendientes, y uno de esos pendientes está en el libro de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan 21, cuando los discípulos se habían ido a pescar, y entre ellos estaba Simón Pedro, y Jesús se le apareció en la barca donde ellos estaban, porque dice Juan 21:3 que Simón estaba allí, dice, y los discípulos juntamente con ellos entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿sí? Y había pasado toda la noche y Pedro era un gran pescador y ellos no habían pescado nada. Dice, y entonces, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la historia sigue contando que ellos echaron la red y sacaron tanta cantidad de peces que la red, ¿no es cierto?, no podía contener la gran cantidad de peces. Y allí Jesús tiene, digamos, una comida con ellos en la playa, y lo que sucede es una por ahí de las conversaciones más profundas que nosotros encontramos de Jesús con Pedro, porque viene una confrontación donde Jesús también tiene que resolver algo que había quedado pendiente. Pedro le había negado a Jesús, Pedro se había distanciado, y Pedro había pensado que su vida había llegado hasta ahí y no tenía más propósito ni sentido en Dios. Y el Señor lo va a buscar y lo confronta con algunas preguntas que son cruciales, 3 preguntas. Y las 3 preguntas tenían que ver con resolver algo que estaba en su corazón. Las preguntas eran, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí. Bueno, entonces Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces uno ve cómo el Señor, en el mensaje de reino que él tenía, y que él se ocupó de resolver todos los pendientes, y también sobre todo de dejar bien en claro que si hay algo que tiene el mensaje que él nos vino a enseñar, es ese amor que tiene la capacidad de poder restaurar, de poder traer de nuevo, de poder aceptar a aquel que nos traicionó, aquel que hizo algo que nos ofendió. Y cuando ellos estaban en el aposento alto, porque estamos viendo el libro de Hechos, ahora sí vamos a ir a Hechos, Hechos, antes de que viniera el Espíritu Santo, es una oportunidad, y se le presenta a ellos una oportunidad para resolver algo que había quedado pendiente. Es decir, en otras palabras, era un tiempo antes de que viniera el Espíritu Santo a sus vidas, antes de que fueran llenados por ese poder, ellos tenían que resolver algo que tenía que ver con un ciclo sin cerrar, con algo que ellos no habían resuelto en sus corazones. Y todos sabemos que habían pasado varios días de que Jesús había muerto y había resucitado, y si bien ellos habían visto a Jesús resucitado, porque dice la palabra en Juan que esa era la 3ª vez que se le aparecía a los discípulos cuando empieza el relato, pero nosotros vamos a encontrarnos con que aquí
había algo que ellos no habían podido resolver con una persona que era parte del equipo de ellos. Y era el traidor, era Judas. Y es muy interesante cómo aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 26, ¿sí? Los discípulos tienen que resolver algo que les había quedado pendiente con esta persona que había sido, digamos, el traidor. Y yo quiero leer todo el pasaje en esta mañana. Vamos a leer Hechos 1, del 12 al 26. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aquí vamos a ver en esta mañana 4 puntos de este pasaje que hemos leído. Y una de las cosas que nosotros vemos en estos discípulos que habían recibido una orden en Hechos 1:4, les mandó, dice, que fueran a Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre, es que estos discípulos junto con las mujeres y las personas que se mencionan ahí, estaban en el lugar correcto y con la gente correcta, ¿sí? Y eso es algo muy importante que uno tiene que saber cuando tiene que resolver algún pendiente, alguna cosa que por ahí nos quedó, no la pudimos tragar, no la pudimos digerir. ¿Qué hacemos con aquello que nosotros tenemos pendiente? Quizás la pregunta es: ¿con quién lo vamos a hablar? ¿A quién le vamos a ir a contar? ¿A quién le vamos a ir con el chisme de lo que Judas ha hecho? Entonces los discípulos, junto con todas las personas que eran testigos de lo que Jesús había hecho, de lo que había pasado con Jesús, hablaron en el lugar correcto y hablaron con las personas correctas. En primer lugar, porque uno ve que ellos, cuando reciben esta palabra, vayan a Jerusalén, tuvieron una obediencia que fue notable y se dirigieron hacia ese lugar que Jesús le había dicho: vayan y queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y esperen la venida del Espíritu Santo. Entonces la palabra nos muestra que los discípulos, junto con esos 120, estaban todos juntos y allí estaban para resolver esto pendiente. Así que me imagino que habrán estado hablando de muchas cosas mientras estaban orando, y que ahora vamos a orar por esto, y motivos de oración, ¿no es cierto? Y ellos estaban resolviendo cosas. Ahora,
Me pregunto, ¿no es cierto?, cómo somos nosotros cuando tenemos que resolver cosas pendientes. Porque cuántas veces, como digamos, cuando por ahí se ve, ¿no es cierto?, en otras iglesias y en otros lugares, la gente cuando tiene problemas no habla en el lugar correcto, ¿sí? Y cuando tiene problemas con la pareja, por ejemplo, no habla con la pareja, habla de otro, de su pareja, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y eso es correcto o no es correcto? Cuando, por ejemplo, cuando hay problemas en la pareja, en lugar de buscar un buen consejero, es decir, el varón va en busca de una señorita para hablar. Así que no es correcto. O la mujer va en busca de un señorito, ¿no es cierto?, para poder hablar y abrir su corazón y contar lo mal que está con su pareja. Eso no es correcto, ¿sí?, desde el punto de vista de la palabra, porque abrimos el corazón con personas que quizás no nos van a entender, nos van a dar un consejo que nos va a llevar a pecar, nos van a dar un consejo que nos van a desviar, nos van a distraer de lo que la palabra del Señor tiene. Y pienso cuántas veces como padres también hacemos lo mismo. Tenemos un problema con el padre de nuestros hijos y le decimos a nuestro hijo, manda el recadito para tu papá, andá y decile vos, ¿sí? O la mamá, el papá, recadito para tu mamá, andá y decile, ¿sí? Entonces, tenemos esta tendencia a no hablar las cosas en el lugar correcto y con las personas correctas para que la cosa siempre quede ahí como media turbia, dando vuelta y que nunca se resuelva, ¿sí? Y a veces pasamos años sin ir a la situación, sin resolver la situación como hizo el Señor Jesús antes de irse al cielo, ¿no es cierto? Que Él fue intencionalmente hasta la orilla donde estaban los discípulos y allí habló con ellos, allí les dijo lo que debían hacer, allí les confirmó cuánto los amaba y allí les devolvió la visión de que los había perdonado y que todavía seguía confiando y creyendo en ellos. Entonces, qué importante es que uno pueda copiar el modelo de estos discípulos que aprendieron del Maestro y que hablaron en el lugar correcto y que hablaron con la gente correcta de lo que había pasado. Ahora, no es que ellos hablaron porque tenían una gran afinidad, porque Jesús justamente parece que cuando los eligió por sus notables diferencias. Allí estaba Pedro, el que le había negado a Jesús, y en ese grupo, o sea, mientras estaban compartiendo los motivos de oración y compartían todo, ¿no es cierto?, más de uno se habrá acordado lo que Pedro también hizo. Allí estaba, lo menciona también a otro de los discípulos que era Mateo, que era un cobrador de impuestos del Imperio Romano y no había dejado de cobrar impuestos para el Imperio Romano, había vuelto a su actividad. Allí estaba también Simón, un celote, que era, digamos, como digamos, no voy a decir montón, un subversivo, ¿sí? Era como un subversivo, era un judío que estaba en contra del gobierno romano y hacía revueltas, hacía piquetes, ¿sí? Entonces, había notables diferencias en cada uno de ellos, pero eso no impedía que ellos pudieran hablar de los temas que tenían que hablar y hablar correctamente entre ellos, con las personas y poder resolver esas cosas que habían quedado pendientes. Y qué importante, ¿no?, para nuestras vidas y para tomarlo como consejo para nosotros es poder hablar con las personas que nosotros a veces tenemos cerca, ¿sí? El otro día estaba leyendo un libro y te hacía preguntas personales, ¿no es cierto? ¿Qué diría de mí sobre mi vida, si me muero, ¿no es cierto? Era la consigna. Si usted se muere, ¿no es cierto? Y está ahí, ¿no es cierto? El cajón, cuando uno se muere, alguno más vale que lo velen a cajón cerrado, ¿sí? Porque más de uno dice, ¡qué bonito!, ¿no? Y se abría el ojo con esta mano, ¿no es cierto? Con esta mano a veces te daría ganas de darle un cachetazo, ¿no es cierto? Porque cuando morimos todo el mundo es bonito. Pero la pregunta era, ¿qué dirían de mí sobre mi vida, ¿no es cierto? ¿Qué será que dirían, no? Si pudieras escucharlo desde ahí, ¿qué dirían? No sé si usted se preguntó qué dirían de usted.
¿Qué dirían sobre su vida? ¿Sí? ¿Qué diría mi esposa o mi esposo sobre mí? ¿Sí? Le preguntó. Es bueno también poder preguntarle ahora, ¿qué dirías vos sobre mí? ¿Sí? Como para curiosear un poco. ¿Y qué dirían, ¿no es cierto?, los hijos de la madre o del padre, ¿sí?, que fuiste? ¿Sí? ¿Qué tendrían ellos para decir? Porque esto a nosotros nos hace pensar un poquito acerca de nosotros, porque en ese contexto donde estaban los discípulos todos juntos y donde estaban hablando en el lugar correcto de quién era Judas, todos tenían algo que decir de Judas. Se habrán acordado de las buenas y se habrán acordado de las no tan buenas, ¿sí? Y otra de las preguntas es, ¿qué dirían de mí como hija? Se pregunta como hijo, ¿qué dirían sus padres sobre usted? ¿Y qué dirían también sus amigas, su amigo sobre su vida? ¿Qué dirían sus hermanos? ¿Cómo qué lo recordarían sus hermanos? ¿Tus primos cómo qué te recordarían? Primos, primas, parientes. ¡Ay, era tan bueno! Esa loca. ¿Sí? ¿Qué dirían, no? ¿Qué dirían como líder, no? ¿Qué dirían como compañero de trabajo? ¿Qué aporte le hiciste a la vida? ¿Qué aporte lograste? ¿Qué logro, no? Entonces, en esta etapa de cierre, de resolver lo pendiente, cada uno tenía seguramente sus recuerdos acerca de quién había sido Judas y cada uno algo que decir. Son preguntas, ¿no? Son replanteos que a veces nos tenemos que hacer para poder hacer cambios y para poder resolver los pendientes. Estas preguntas así que uno dice, esas son preguntas tontas, ¿no? Pero son preguntas que a nosotros nos llevan a replantearnos sobre cosas esenciales que en nuestra vida tendríamos que o nos ayudarían a hacer cambios, ¿sí? Y a resolver cosas pendientes y a cerrar ciclos en nuestra vida. Ahora, en el pasaje de Hechos, nosotros vemos en segundo lugar que en medio de todas estas cosas que ellos estaban hablando con la gente correcta y que se estaban preguntando acerca de la vida, hay uno que miró desde una perspectiva divina lo que había sucedido. Porque generalmente a nosotros tiende a confundirse nuestra perspectiva cuando vemos cosas malas o cuando pasan cosas malas y empezamos a ver las situaciones desde nuestra vida emocional, desde lo que la circunstancia nos muestra, desde lo que a nosotros nos parece. Y muchas veces lo que nos parece está sesgado por sentimientos que nos han quedado por broncas, por cosas no resueltas. Y acá la palabra nos muestra en Hechos 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Sí? Fíjense cómo Pedro en ese momento que estaban todos allí hablando, que estaban todos reunidos en el mismo lugar, ve el asunto, ve esta cuestión que había sucedido con Judas desde la perspectiva del cielo. Y él no se deja llevar por la bronca del traidor a Jesús, porque él también en cierta manera lo había negado. No dijo esas cosas que todos solemos decir cuando estamos como que queremos buscar una explicación, es que tuvo un mal maestro, ¿sí? ¿Sí? Entonces Jesús no fue tan buen maestro, es decir, no fue tan buen pastor, porque si no, ¿cómo le salió, digamos, mal uno de los discípulos? No le echó la culpa de los padres, culpa de los padres de Judas, no, o sea, perdió
todas esas perspectivas humanas y adquirió una perspectiva del cielo, ¿sí? Divina, desde lo que estaba en la Escritura. No se dejó llevar, como antes lo hacía, por comentarios impulsivos, ¿no? Como si tan bonito, ¿viste? Después al final el más bonito para el traidor. Y tan calladito que era, ¿no es cierto? Y ahí les saltó la... ¿Sí? No se dejó llevar por ninguna de esas cosas, ¿sí? Sino que empezó a mirar, dice, se levantó y miró al pasado desde una perspectiva del cumplimiento de la Escritura. Y él dijo, esto era necesario para que se cumpliera la Escritura. Perspectiva divina. ¿Cómo vemos nosotros las situaciones que tenemos que atravesar cuando en nuestra vida se atraviesa alguna persona que nos desestabiliza? Cuando en nuestra vida se atraviesa alguna situación que nosotros no esperábamos, ¿con qué sabiduría estamos mirando la vida? Porque al decir Pedro era necesario que esto pasara porque la Escritura lo dice. Pedro estaba demostrando que estaba mirando las cosas desde la sabiduría que da Dios. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, Judas no arruinó el plan de Dios. Judas fue un eslabón para que el plan de Dios se pudiera cumplir. Es decir, nadie te arruina la vida. En otras palabras, Dios a veces permite que ocurran cosas, que pase gente alrededor de nuestra vida para que se cumpla el plan que Dios tiene con nuestra vida. Entonces es muy fácil y hubiese sido muy triste para los discípulos y para toda la iglesia, ¿sí? Porque, o sea, aquí fue el nacimiento de la iglesia. Después de resolver esto, nació la iglesia. Hubiese sido muy fácil quedarse con esa perspectiva diciendo, ay, este Judas que nos arruinó el grupo. Por culpa de este Judas, ¿no? El Espíritu Santo, o sea, Jesús murió y ahora no tenemos grupo, no tenemos iglesia. Hubiese sido muy fácil y es muy fácil para nosotros encontrar culpables para decir quién nos arruinó la vida, por qué nosotros somos así, por qué no podemos cambiar. Pero siempre que hablamos de esta manera no estamos hablando desde la sabiduría, porque sabemos que era necesario que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros hoy podamos conocer la Escritura y para que nosotros hoy podamos estar más cerca del plan que Dios trazó para nuestras vidas. Es necesario justamente para que nosotros podamos mostrar una notable dependencia de Dios, de la palabra de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y Dios se vale justamente de este tipo de gente que vamos a tener que perdonar, de gente a la que vamos a tener que volver a amar, de gente a la que nos va a frustrar, de gente que nos va a enojar, de gente que a veces nos va a decepcionar y de tratar con nosotros la incredulidad en la gente. Es decir, ¿cómo volver a confiar en alguien del grupo después de semejante cosa que Judas había hecho? Pero ¿cómo volver a confiar después de semejante cosa que Pedro y todos los demás que se habían ido y Jesús había vuelto a confirmar que los amaba y que todavía tenía oportunidades para ellos? Había ido a resolver ese pendiente y decir, muchachos, los sigo amando, me aman, cumplan el ministerio que yo les di. Obviamente que esto a nosotros nos enseña, ¿no? Y justamente solo quien tiene sabiduría y quien tiene madurez, y el principio de la sabiduría está en poder buscar al Señor, solo quien tiene sabiduría y quien adquiere madurez puede cumplir el plan de Dios después de una maldad. ¿Sí? Porque las maldades, y esto fue una maldad, la de Judas fue una maldad,
a veces nos paraliza. A veces demuestran qué clase de cristiano preparado para luchar y para pelear y para guerrear y para prendernos a la vida de Dios somos. O sea, porque somos cristianos a veces hasta que alguien nos traiciona. Y el tema es que el traidor estaba dentro del grupo de los cristianos. ¿Sí? Porque no me hirió, como dice una palabra, no me hirió, digamos, el que estaba lejos, sino tú, mi íntimo, ¿no? El que comías conmigo. Y eso duele. Cuando alguien que es tu íntimo, cuando alguien que se sienta a comer, que sale a predicar con vos, que está todos los días, los 3 años caminando con el mismo Jesús, ¿sí? Es decir, hirió, lastimó, y eso causa incredulidad en la gente. Y ahora, ¿cómo también nosotros tenemos que resolver ese pendiente, ¿no? Ese pendiente que a veces nos queda con la gente que nos ha lastimado, que nos ha herido, con la gente que ha hecho cosas con maldad hacia nuestras vidas, ¿sí? O que por ahí parecía tan bonito, ¿no? Pero de pronto un día salió lo que había en el corazón, nos lastimó. Entonces, ¿qué hacemos con ese pendiente que tenemos que resolver? El pendiente de la frustración, el pendiente de la incredulidad que nos han causado ciertas personas, el pendiente de la falta de perdón, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Porque el Espíritu Santo no iba a venir hasta que ellos no resolvieran este pendiente. Y muchas veces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No puedo. Estás cargado de odio, estás cargado de broncas, estás cargado de pendientes sin resolver. No podés dirigir bien la palabra todavía. No puedo, porque el Espíritu Santo va a venir cuando nuestras vidas estén vacías de todo eso que hemos acumulado. Y hermanos, todo eso que a veces acumulamos en nuestro corazón nos termina haciendo daño espiritualmente, emocionalmente, físicamente también. Entonces el Señor también en su prolijidad para tratarnos, trabaja de forma integral en nuestra vida para que podamos resolver este pendiente mirando desde la perspectiva del cielo. Mira, todas aquellas personas que se han cruzado en nuestra vida y han causado una herida, han abierto algo en nosotros, también tenemos que poder verla como Pedro vio ese día. Se levantó y miró el pasado y dijo, era necesario, porque estaba escrito. Y mencionó 2 salmos donde ya estaba profetizada esa palabra, ¿sí? De que había uno que iba a traicionar a su maestro, ¿sí? Sea desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Ya estaba profetizada en la palabra lo que iba a pasar con Judas. Y ya estaba profetizado también en la palabra qué es lo que iba a acontecer después. Ahora, ¿cómo estamos mirando nosotros las situaciones que nos han pasado? Comienza un año, ¿no es cierto? Y por ahí en este año nos hemos escondido detrás del barbijo. Y menos mal que algunos no nos vieron la cara, ¿no? Para algunos les fue cómodo el barbijo, ¿sí? Porque así no se veía la cara que tenía. Entonces, a veces cuando uno tenía que estar frente a la gente, ¿no es cierto? Tapado con el barbijo no se ve. Muchos de los rasgos que uno mostraría, ¿no es cierto? La sonrisa, el quedar bien con la gente, el sentir. Algunos quisieran barbijo para siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando se ven con una persona, por lo menos se puede tapar gran parte de la cara y solamente se ven los ojos, ¿no es cierto? Pero cuando estamos así a cara descubierta y nos tenemos que ver y nos tenemos que sonreír y mostrar quién realmente nosotros somos, ¿sí? Y los ojos son el espejo del alma, también se ve, con barbijo también se ve lo que a veces no está resuelto en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, aquí no hay barbijos que nosotros podamos ponerle a nuestro corazón. Dios quiere que nosotros podamos resolver los pendientes y no hay ningún barbijo que va a tapar lo que está escondido en nuestro corazón, porque tarde o temprano va a salir a la luz, ¿sí? Y los discípulos lo entendieron clarito y dijeron, esto lo tenemos que terminar. Se terminó la historia del pasado. Acá nosotros estamos reunidos los 120 y se terminó la historia del pasado. Pues no vamos a volver a sacarnos en cara que vos le fallaste, que Pedro, que vos al final dijiste que no lo conocías,
y que Judas, y Judas, ¿por qué hizo Judas esto? Basta de la historia del pasado. Acá sepultamos la historia del pasado. Acá se termina porque vamos a empezar a mirar las cosas desde una perspectiva del cielo. ¿Está usted dispuesto a mirar la vida, lo que le sucede este año desde una perspectiva divina? Si usted está dispuesto a mirar desde una perspectiva divina, cosas buenas van a suceder en su vida. Cosas buenas le esperan. Pero si estamos dispuestos solamente a ponernos el barbijo y a seguir con nuestra cara larga, escondido, con nuestro corazón engañoso, dispuestos a revolver la maldad y a revolver la maldad, nada va a pasar en nuestro corazón. Resolver la maldad desde una perspectiva divina, mire, es algo que nos va a traer grandes éxitos y logros en nuestra vida, pero el Espíritu Santo nos está preparando para poder llenarnos mientras nosotros nos vaciamos de eso que nos ha molestado o de eso que nos ha marcado quizás. Y en tercer lugar, nosotros nos vamos a encontrar con que los discípulos en Hechos 1:14 ya, ¿qué estaban haciendo? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el 24 dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Nosotros nos vamos a encontrar con que cuando uno quiere resolver cosas pendientes, no podemos resolver hablando solamente de ay, cómo nos molestó, cuánto nos dolió, cuánto nos hirió, ¿sí? Ay, la culpa de fulano. No vamos a poder. No es de esa manera que vamos a resolver los pendientes. Ellos estaban continuamente perseverando en la oración, porque la oración es la que a nosotros nos devuelve la perspectiva correcta. Nos hace sacar los ojos de la gente y nos hace poner los ojos en el Señor. Nos hace sacar los ojos del campo de sangre, ¿sí? Del campo de la traición, porque acá está hablando del campo de sangre que se compró con el dinero que Judas había vendido a su maestro. Nos hace sacar los ojos del campo de sangre y nos dispone a poner los ojos en el Señor. Nos hace sacar los ojos de las circunstancias que estamos viviendo y nos devuelven una perspectiva de quién es Dios, de qué dijo Dios en su palabra. Y esa oración que ellos hacían era una oración ferviente, una oración persistente. Ellos estaban desesperados y sus oraciones, las oraciones de los desesperados son las oraciones más sinceras, ¿sí? Entonces estaban desesperados. Entonces cuando uno está desesperado vuelca el corazón delante de la presencia del Señor y el Señor se encarga de acomodar. Y uno ve que la oración también aquí es una respuesta obediente al mandato que Jesús les había dado de tener que esperar en Jerusalén. En ese esperar nomás, no era un esperar nomás, era un esperar mientras ellos estaban orando. Esperen la promesa, pero mientras tanto, oren, ¿sí? Mientras tanto, ellos sabían lo que habían visto en Jesús hacer. Cuando algo iba a suceder, ¿qué iba Jesús a hacer? Subía al monte, se ponía a orar, oraba toda la noche, oraba hasta que tenía una respuesta de Dios. Entonces ellos habían aprendido el poder que tiene la oración y lo que surge cuando hay unidad. Porque acá dice que estaban perseverando juntos. Es decir, había unidad, había armonía en ellos, de unos con otros y también con Dios. No es que, a ver, la armonía, para ser armónico uno no tiene que ser todos iguales. Acá todos eran muy diferentes, pero había unidad y había armonía porque ellos podían pasar por alto las diferencias que tenían y ponerse de acuerdo para orar por esa promesa que el Padre le había dicho que tenían que ellos esperar. Entonces, cuando uno ve que había armonía, ellos compartían sus vidas, compartían sus posesiones, compartían sus necesidades y su vida estaba basada en buenas relaciones, en relaciones de confianza entre ellos y de confianza con Dios. Y eso es lo que hace la oración.
Eso lo lográs con el poder que tiene la oración cuando los cristianos se juntan a orar, se reúnen para que Dios haga su voluntad. Mis hermanos, nosotros necesitamos juntarnos para orar. Y aprovecho para decirles que los miércoles, sin anotación previa, ¿no es cierto?, a las 20 horas la iglesia se junta a orar en este lugar. Si usted no lo está haciendo, lo puede hacer, ¿sí? Porque es el tiempo que disponemos como iglesia para poder estar juntos en armonía, orando todos en un mismo sentir, en una misma dirección. Y qué bueno que es cuando la iglesia se puede poner de acuerdo. Estos 120 estaban puestos de acuerdo, orando en armonía en una sola dirección. Oraron, estaban orando por la promesa del Espíritu Santo, pero en esta ocasión dijeron, vamos a orar por algo específico. Y vamos a orar por cuál de estas dos personas tiene que ser la que va a suceder a Judas, el que había traicionado a su maestro. Entonces también oraron por cosas puntuales. Miren, cuando nosotros oramos, también podemos orar por el Espíritu Santo, pero también podemos pedir específicamente por cosas muy puntuales en nuestra vida, por cosas muy puntuales en familia, por cosas muy puntuales dentro de la iglesia, porque el Señor, cuando andamos en el temor de Él, también quiere cumplir esas oraciones. Y lo cuarto que nosotros vemos aquí es la importancia, ¿no es cierto?, de tomar la decisión, ¿sí? Qué importante que es, porque hay gente que a veces dice, bueno, yo estoy orando, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cuándo vas a hacer tal cosa? Y estamos orando, ¿sí? Y nunca decide nada. Y ellos tomaron la decisión ese día, de acuerdo a lo que entendían, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos entendían, porque el Espíritu Santo todavía no había venido a la tierra, pero ellos tenían la palabra de que alguien tenía que suceder a esta persona que había dejado su lugar. De acuerdo a lo que ellos entendían de ese tome otro su oficio. De acuerdo a eso, dice la palabra, desde el 21 al 26, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Estos discípulos no dependieron de las emociones, de los sentimientos, ni de las circunstancias, ni de los deseos carnales para poder elegir, para poder decidir qué haremos ahora. Habían entendido una palabra, tome otro su oficio, y ellos sin el derramamiento del Espíritu Santo sabían qué hacer porque estaba escrito en la palabra. Hay una voz que es una voz permanente, está escrito en la palabra. Muchas veces uno dice, bueno, pero yo todavía no tengo la dirección del Espíritu Santo. Hermano, si está escrito en la palabra, es decir, la palabra es lo que tenemos que obedecer. No tenían esa guía, no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos todavía como para guiarle a todas las cosas, pero tenían la voz de la palabra, y la palabra decía, tome otro su oficio. Entonces ellos lo que hicieron fue poner en práctica esa palabra. ¿Cuántas palabras nosotros sabemos, las conocemos, las leímos, las recontraleímos una y otra vez y todavía no la estamos poniendo en práctica? La palabra de congregarse, por ejemplo, ¿sí? La palabra de orar los unos por los otros, la palabra de decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces no la vemos? ¿Cuántas veces no vemos el camino porque no es una lámpara para nuestra vida, porque está escondida, quién sabe dónde? No la encontramos. Y cuando la encontramos está pata para arriba, toda sucia. Porque no la leemos.
cuántas palabras que nos hablan, nos exhortan acerca del hogar, de la familia, del matrimonio, y nunca se llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque todavía estamos orando y no podemos resolver el pendiente que tenemos. ¿Sí? Es tiempo de resolver pendientes. Y para resolver pendientes uno debe tomar decisiones. Decisiones de acuerdo a lo que la palabra ya dice. A veces, mis hermanos, hoy que nosotros tenemos el Espíritu Santo, viene una dirección especial del Espíritu Santo y te habla de forma específica: hace esto. Jamás va a contradecir lo que la palabra de Dios ya tiene escrito, porque el Espíritu Santo, junto con Dios, Jesús y lo que está escrito en la palabra de Dios, es perfecto. No va a contradecir lo que está escrito en la palabra. Ahora, no solamente ellos usaron la palabra, sino que también usaron el sentido común. Y en el sentido común, bueno, quien reemplazaba a Judas debía ser uno que estaba con ellos desde que Juan los bautizó. Pusieron como ciertos criterios: que haya quedado con ellos durante el ministerio terrenal de Jesús y que haya sido testigo de haberlo visto a Jesús resucitado. Eran criterios humanos, pero criterios basados en el sentido común. No podían poner a alguien que reemplazara a Jesús, a Judas como apóstol, a uno que viniera de ahí, que nunca había escuchado, a un novato, ¿no es cierto? Y decir, este tiene cara de que le va a ser fiel a Jesús, venga. No, uno que había estado todos los días desde que Juan el Bautista los había bautizado. Uno que había estado desde ese tiempo, que había visto todo el caminar de Jesús en la tierra y que era una persona que se había quedado con ellos, que había mostrado perseverancia en el tiempo. En base a ese sentido común, que era un sentido santificado por la obediencia, ¿no es cierto?, de todo este grupo que convivía con la palabra de Dios, que convivía con lo que Jesús había enseñado. En base a estos criterios, ellos, dice, oraron y dijeron: Señor, tú que conoces el corazón. Porque el Señor conoce, no las apariencias, sino el Señor conoce el corazón. Tú que conoces el corazón, muéstranos ahora cuál es la persona que has elegido, a cuál de estos dos. Ellos pusieron dos. En ese tiempo, y a veces uno puede criticar el método que ellos usaron, porque en ese tiempo se tiraban los dados. Como el Espíritu Santo todavía no estaba en la tierra, se tiraban los dados, o a veces se ponían pajitas, y de acuerdo a si decidías pajita más larga o más corta, se entendía, después de haber orado, que esa era la persona que el Señor quería para dirigir, y ellos tenían paz en esa decisión. No es que esto es después de que el Espíritu Santo vino a la iglesia, nunca más nosotros vimos que se aplicó este método, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos va a guiar a todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Pero en ese tiempo ellos lo hicieron así y usaron ese método de echar suertes porque todavía el Espíritu Santo no los había llenado. Pero ellos, a partir de eso, pudieron descansar en Dios, de que era la persona correcta que Dios había elegido. Mis hermanos, nosotros estamos atravesando tiempos donde también tenemos que tomar decisiones. Orando, por supuesto, usando el sentido común, por supuesto, usando la palabra del Señor, por supuesto, pero hay cosas pendientes que nosotros debemos resolver para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón y pueda mantenerse activo en nuestra vida, pueda mantenerse vivo. Y muchas veces uno dice, no sé qué le pasa a mi vida, he muerto espiritualmente, parece. Estoy como muerto espiritualmente. Y quizás estamos muertos, sí, por muchos pendientes que han quedado sin resolver, ¿sí? Por muchas cosas que son obras de la carne, las llama la palabra del Señor, como la falta de perdón, estas cuestiones de la incredulidad en la gente que nos dañó, el dolor que hemos guardado, las cosas que por allí nos han frustrado y que terminan siendo el obstáculo para que el Espíritu Santo deje de fluir en nuestras vidas. Porque hoy ya no tenemos excusa, el Espíritu Santo está entre nosotros y está en nosotros. Pero si
Si hay algo algún pendiente, ¿no es cierto?, que ha quedado sin resolver, el Espíritu Santo no puede venir a tomar ese lugar. El Espíritu Santo de Dios no nos puede llenar. Entonces allí hay una serie de preguntas que quizás tengamos que hacer, que tienen que ver con aquel primer punto que vimos, algunos pendientes a trabajar. ¿Qué debo resolver? ¿Con quién? ¿Qué debo trabajar en mi carácter? ¿Qué debo revisar como meta en cuanto a logros de objetivos para este año? ¿Qué tipo de esposa o de esposo quiero ser? ¿Qué tipo de madre, de padre quiero ser? ¿Qué tipo de hija o de hijo quiero ser? ¿Qué tipo de hermana o hermano quiero ser? ¿Qué tipo de primo, prima, sí, quiero ser? Uno podría agregarle un montón de cosas que nos ayuden a pensar sobre cosas que uno tiene que resolver en su vida. ¿Qué tipo de amiga o amigo quiero ser? ¿Qué tipo de líder, qué tipo de compañero de trabajo quiero ser? Y uno podría preguntar un montón de cosas más. Y a mí me gustaría que si después usted cuando ve la transmisión puede anotarse estas preguntas y responderlas, ¿sí? Responderlas, ¿sí? Porque es lo que a usted le va a llevar a poder definir metas para este año, metas a trabajar más profundamente y de una forma más abarcativa en su vida. Lo puedas hacer como tarea en tu casa para poder resolver aquellas cosas que quizás están en nuestro corazón sin resolver y que podamos tomar la decisión de poder hacerlo para que no sea esto un impedimento para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida y pueda tomarnos completamente. ¿Qué le parece si en esta mañana volvemos a cantar esa canción Renuévame, Señor Jesús? Ya no quiero ser igual, mientras estamos orando al Señor y mientras les estamos pidiendo también al Señor que Él pueda trabajar en nuestra vida sobre estas cosas que tenemos que definir, que tenemos que resolver, que tenemos que mirarla desde una perspectiva de Dios, sin justificarnos, sin decir que hemos sido buenas personas o mejores que otros, sino mirándonos a nosotros mismos, considerando lo que hay en nuestro corazón y lo que necesita ser cambiado por el Señor. Te invito a que te pongas de pie en el lugar donde estás y que podamos empezar a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a resolver cada pendiente. Señor, reconocemos que en nuestras vidas hay muchas cosas que quedaron pendientes. Y reconocemos también esa gracia sobrenatural que tuviste cuando fuiste a tus discípulos a buscarlos donde estaban y a mostrarles que todavía había oportunidades para ellos, que no estaban acabados o terminados por haberse equivocado. Gracias, Señor Jesucristo, por haber mostrado tanto amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque este año es un año de nuevas oportunidades. Un año para hacer las cosas diferente. Un año, Señor, para demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Él lo cambia todo desde adentro. Señor, en esta mañana oramos esta canción pidiéndote renuévanos, Señor. Poner en nosotros un espíritu conforme a tu voluntad. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Padre, en esta mañana busca a tus hijos como un día fuiste a buscar a esos discípulos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo venga con poder en esta mañana para traer arrepentimiento en nuestro corazón. Trae, Señor Jesús, esa dirección. Trae, Señor Jesús, esa perspectiva del cielo para esas situaciones de esta tierra. Trae, Señor Jesús, esa convicción del cielo sobre aquellas situaciones que nos han herido, nos han lastimado, nos han dejado detenidos en la vida. Hoy, Padre, las rendimos a ti, Señor. Rendimos esas personas a tus pies, Señor. Las perdonamos, Señor. Hoy, Señor Jesús, presentamos esas circunstancias delante de tu presencia, resolviendo en nuestro corazón tener un espíritu perdonador una y otra vez, Señor, hasta que el dolor sea resuelto. Resolviendo en nuestro corazón teniendo un espíritu de fe para poder mirar en fe a aquel que tú todavía ves en fe, Señor. Aquella persona que vos todavía tenés esperanza, aquella persona que todavía vos tenés llamado, Padre. Padre, que el Espíritu Santo de Dios pueda empezar a activar los llamados que vos pusiste. Mientras estamos orando, Señor, mientras tu iglesia está orando, mientras el Espíritu Santo está fluyendo en este lugar, oramos, Padre, que la presencia de Dios ahora empiece a confirmar llamados, que empieces a despertar el corazón de los que han quedado dormidos, detenidos por algún pendiente, por algún impedimento, Señor, por alguna maldad sufrida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, el Espíritu Santo se pasee donde está la maldad en nuestro corazón, nos visite y el fruto del Espíritu Santo nos haga fructificar en amor. Haznos fructificar, Señor Jesús, con esa paz que tú das. Haznos fructificar, Señor, en el gozo de tu Espíritu Santo. Que ninguna circunstancia, ni ninguna persona, ni ninguna situación tenga la capacidad de arruinar nuestro día, tenga la capacidad de arruinar el propósito, tenga la capacidad de arruinar el llamado que vos pusiste en nuestro corazón. Señor, como vos lo dijiste, perseveren juntos, unánimes, en oración, buscando las Escrituras, Señor, buscando la confirmación de tu llamado, Señor, y buscando el propósito que vos tenés. Así nos podamos mantener y amándote con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que vos renueves el amor, Señor. Renuévanos en el amor de Cristo Jesús. Renuévanos, Señor, en la pasión por conocerte más. Renueva, Señor, en nosotros un espíritu que pueda decirte sí, Señor, a todo eso que tú nos has mandado a hacer. Padre, oramos en esta mañana para que tu iglesia pueda ser avivada con el don del Espíritu Santo. Padre, aviva tu iglesia con el don, con el fuego de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor Jesucristo, para que vos te manifiestes de una manera singular en este lugar. Señor, cada vida te necesita. Cada vida tiene un pasado. Hay historia, hay dolor, hay enfermedad, Señor. Pero vos dijiste, yo he venido para traer vida y para darla en abundancia, Señor. Y en esta mañana nosotros declaramos en este lugar tu abundancia de vida, Señor. Tu renovación, Señor. Tú eres el que hace revivir, Señor, aquello que está muerto. Tú eres el que hace revivir aquellas cosas que pasaron, Señor. Aquellas cosas que parece que fueron. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo pueda renovar la perspectiva de reino, Señor. Renuévanos en la visión, Padre. Renueva, Señor Jesús, nuestro espíritu sea renovado en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si le pide cantando nuevamente esta canción? Pídale al Señor, Señor, renuévame. Pon en mí el corazón que vos quieras que yo tenga. Señor, gracias. Que hay dentro de mí
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Quiero compartir unos anuncios que son para la Iglesia de Resistencia. Todos los miércoles a las 20 horas es tiempo de oración. La iglesia está invitada a participar. Esto es sin necesidad de tener que anotarse para poder venir. Usted es libre de poder venir y elegir ese tiempo para estar orando juntos. Los viernes a las 20 horas vamos a iniciar una escuela de discipulado para aquellas personas que han conocido al Señor hace poco, ¿sí? O hace mucho, pero que quieren aprender más de la palabra del Señor. Está abierta y también tiene que venir sin inscribirse. Esto no tiene costo alguno porque el material que vamos a estar trabajando está en PDF y se puede subir al celular, se lo puede compartir, pero vamos a iniciar esto para todas las personas que desean aprender de la palabra del Señor, algunas cuestiones que son básicas. También allá en el fondo, sobre la silla, para los que están haciendo IET, tenemos los materiales de profetas mayores, y sacan el libro, y próximamente vamos a estar dando las clases presenciales también de las materias que tenemos que recuperar y vamos a coordinar en los grupos. Los domingos, para los cultos, sí, es conveniente que podamos registrarnos con Jessica Guzmán, que está allá arriba, con bebé. Así que no de ella, que podamos registrarnos para poder venir y para poder participar del culto. Ya no hace falta sacar el permiso como lo hacíamos antes, pero sí por ahí mandarle el mensajito para que ella pueda tener noción de la cantidad de personas que hay. Todavía estamos desarrollando un solo culto aquí, pero si fuera necesario, habría que hacer 2. En Corrientes, los hermanos correntinos tienen sus cultos todos los domingos, 9:30 horas y a las 11 horas. Así que todo, si no hay otra directiva, sigue normalmente, como también sus días de discipulado, sus reuniones de jóvenes, de adolescentes, de niños, sus discipulados y su oración en el horario que ellos ya tienen establecido, ¿sí? Así que, hermano, le deseo que tenga una hermosa semana y que recordemos esto: si alguien quiere incorporarse al grupo de discipulado, el viernes a las 20 horas pueda estar presente en este lugar, porque ya comenzamos desde este viernes, y los miércoles 20 horas la intercesión. Dios los bendiga.